Dice, determine la fuerza en cada elemento de la armadura mostrada en la figura e indique si los elementos están en tensión o compresión. Bien. Fíjense que aquí me dan entonces una estructura. Entonces tengo una armadura. Entonces esa armadura es simple. Fíjense que la tengo, son 3 barras y están entonces soportando una fuerza ¿de cuánto? De 500 newton. Entonces, si nos fijamos acá, yo tengo acá un apoyo fijo. Este apoyo entonces tiene 2 restricciones. Tiene una restricción horizontal realmente y tiene entonces una restricción vertical. Entonces tengo AX, la reacción horizontal, y tengo entonces la AY, que es la restricción entonces vertical. Y tengo entonces en C tengo entonces un apoyo móvil. El apoyo móvil solamente tiene una reacción vertical, entonces una sola restricción. Me dan este ángulo que es 45 grados, como se puede ver realmente. Como se puede ver, fíjense, este ángulo, la tangente de este ángulo es 2 sobre 2, entonces por lo tanto el arco tangente es 1, entonces de 1, entonces 45 grados. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que hacer es calcular las reacciones en los apoyos. Entonces digo, sumatoria de fuerza en X igual 0, positivo hacia la izquierda. Perdón, positivo hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces AX más P. Fíjense que van hacia la derecha, entonces por lo tanto son positivas, igual 0. De ahí yo despejo a quién, a una reacción que es AX. AX es igual a menos P, entonces igual a menos 500. Y ahí termina entonces ya conseguir realmente esa reacción. Entonces, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerza en Y, positivo hacia arriba. Yo tengo entonces AY más CY igual 0. Entonces no puedo hacer nada porque tengo entonces 2 incógnitas. Entonces tengo la otra ecuación, sumatoria de momento en C. Entonces positivo sentido horario, es decir, sentido de la manecilla de reloj. Entonces tengo AY, fíjense, esta fuercita acá por la distancia de 2 metros, que es esta distancia. Entonces, y tengo la fuerza de P, entonces, ¿por quién? Por la distancia, entonces, el brazo de palanca, que es esta distancia, 2 metros verticales. Entonces, y eso igual 0. De ahí despejo entonces a quien AY. AY por 2 metros es igual a menos P por 2 metros. Entonces, AY es menos P por 2 metros sobre 2 y eso es menos 500 newton. Entonces, ya tengo la otra reacción. Fíjense entonces que tengo ya realmente mis reacciones. Entonces, ya conseguí mi primera reacción, ya conseguí entonces mi segunda reacción, entonces, y tengo entonces ya, si AY es igual a cuánto, si AY más CY es igual a 0, entonces si AY es menos 500, entonces CY es menos AY, entonces, y eso es menos por menos da más, entonces CY es 500. Entonces fíjense que ya conseguí las 3 reacciones. Hasta ahí hay problema. Hasta ahí tienen problemas. Seguimos. Tengo entonces un análisis del nodo A. Entonces lo que hacemos es por el método de los nodos. Entonces lo que hacemos es aislar entonces el nodo A. O sea, yo aíslo cada nodo. Entonces, en este caso, empecé por aislar el nodo A. Fíjense, coloqué en vez de A, coloqué un puntito. Entonces, miro todas las fuerzas que intervienen en ese nodo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Las reacciones. Yo tengo entonces AX y AY. Pero tengo entonces 2 fuerzas que van a lo largo de la barra. Entonces tengo la fuerza AC y tengo entonces que va hacia la derecha, que es esta fuerza AC, y tengo entonces la fuerza AB. Siempre en los nodos coloco las fuerzas saliendo, o sea, poniendo a trabajar el nodo en tensión.
y entonces analizo ese nodo. Entonces como la estructura está en equilibrio, ese nodo está en equilibrio. Entonces sumatoria de fuerza en X igual 0. Entonces, ¿qué tengo? Vamos a ver. Fuerza AC, entonces positivo. Entonces, más AX, y eso da 0. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza AC? Es igual a menos AX. Pero AX es ¿cuánto? AX menos 500. Entonces, yo tengo entonces que la fuerza AC es 500 positivo. Y ya conseguí entonces la fuerza en esa barra. Es una fuerza entonces de tracción. Entonces positiva. Entonces es de tracción. Esta fuerza es de tracción. Tracción. Bien. O sea, T es tracción. T es tracción. Entonces, bien. Y entonces hice, haciendo lo mismo ya, vamos a ver si me da una fuerza de compresión. Entonces, para ponerla, C es de compresión. Cuando ponga C, bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, siguiendo con el nodo, aplico entonces sumatoria de fuerza en Y igual 0. Entonces, positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué tengo? AY más FAB. Y ya no tengo más fuerza sobre ese nodo, igual 0. De ahí despejo entonces a FAB. FAB es ¿cuánto? Es menos AY. Pero yo tengo AY. Entonces, AY, ¿cuánto nos dio a nosotros ayer? Menos 10 menos 500. Entonces, menos menos da positivo. Entonces, también, ¿quién? La fuerza AB es una fuerza de ¿quién? Es una fuerza de tracción. Entonces lo coloco acá, le coloco su apellido de tracción. Entonces ya fíjate que las dos fuerzas que yo quería analizar, encontrar, ya la tengo, que son la fuerza AB y la fuerza C. Fíjense que la conseguí con un solo nodo, analicé un solo nodo. Es decir, yo tengo ya, señores, la fuerza AB y la fuerza ABC. ¿Cuál fuerza me falta? Solamente la fuerza AC, perdón. La fuerza que me falta es solamente la fuerza en la barra BC. Entonces, bueno, voy a analizar entonces ya el nodo C. Voy a analizar este nodo. Y entonces ese nodo contiene la fuerza que yo quiero, que es la fuerza CB. La fuerza CB es la misma fuerza BC. Entonces aíslo el nodo. ¿Y qué tengo entonces aislando ese nodo? Tengo entonces, fíjense, una reacción CY. Tengo entonces una fuerza CA que actúa hacia la izquierda, o sea, saliendo del nodo C hacia el nodo A. Entonces CA. Y tengo entonces una fuerza saliendo del nodo C hasta el nodo B, fuerza CB. Tengo el ángulo de 45 grados. Y entonces lo mismo, como esto está en equilibrio, la estructura está en equilibrio, el nodo también está en equilibrio. Entonces aplico la ecuación de equilibrio de la estática. Sumatoria de f de x igual 0. Entonces tengo menos. Fíjense que acá, ¿cuál es la componente que participa? La componente en x de FCB. Entonces eso es bien, menos FCB X, porque va hacia la izquierda, entonces menos FCA, y ya no tengo más fuerza en X, igual 0. Entonces, ¿qué pasa? Le digo aquí a ustedes para que tengan claro, FCA es igual a FAC, y eso ya yo lo tengo, que es ¿cuánto? Es 500. Entonces, FCBX, despejando de acá, es menos FCA. Entonces, FCBX es FCB por el coseno de quién. Eso es la fuerza. FCB es FCB por el coseno de 45. Entonces, como yo tengo que FCBX es menos FCA igual a menos 500, de ahí despejo entonces aquí a FCB.
FCB es FCBX sobre ¿quién? Sobre el coseno de 45. ¿Y cuánto es FCBX? A menos 500 entre el coseno de 45 me da menos 707.107. Y esa fuerza entonces es de ¿quién? La fuerza en esa barra es de compresión. Señores, yo calculé ya las fuerzas en las tres barras. Fíjense que están identificadas. La fuerza AC es de tensión, la fuerza AB es de contención y la fuerza CB es de compresión. Eso significa que estas barras se alargan, estas barras se alargan y esta barra se acorta. Entonces, el otro análisis que hacemos es el siguiente, fíjense, elementos de atracción o a compresión. Entonces, es sencillo este esquema. ¿Qué hago? Dibujo los tres nodos que tengo, o sea, dibujo los nodos. Y entonces en el nodo represento las fuerzas con su dirección. Vamos a ver. Miren, vamos a analizar el nodo AB. Fíjense que mi fuerza AB, ¿cómo es mi fuerza AB? Mi fuerza AB es como, es positiva. Entonces significa que como yo la tengo saliendo, va hacia arriba. Si la fuerza AB me hubiera dado negativa, eso significa que no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Entonces la fuerza AB es positiva. Entonces si la fuerza del nodo AB es positiva, esta es la barra AB. Entonces en la barra AB tiene que haber una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario. Entonces fíjense que esta es la fuercita que actúa sobre la barra B. Entonces esta fuerza que actúa sobre la barra B, ¿cómo es? ¿Es una fuerza de tracción o una fuerza de compresión? Es una pregunta. Ahí como está. Ahí es una fuerza de tracción. Ahí es una fuerza de tracción, correcto. Fíjate que está saliendo de la fuerza, entonces de la barra. Entonces eso significa que la barra AB trabaja, fíjate, a tracción. Entonces, si la barra, mira qué fácil, si la barra AB trabaja a tracción, entonces el nodo también, este nodo, o sea, la fuerza BA tiene que ser la misma de tracción también, o sea, saliendo. Saliendo es tracción de los nodos. O sea, siempre que está saliendo extracción. Entonces ya yo analicé, coloqué todos mis valores para la barra B. Vamos a analizar entonces la barra AC. Vamos a ver. La barra AC, ¿cómo nos dio a nosotros? Positivo. Fíjate que nos dio positivo. Sale de acá. AC positivo. 500. Entonces, para yo equilibrarla, fíjate, tengo que salir entonces la barra AC como también hacia la izquierda y eso es positivo. Entonces, porque eso está traccionando también. Entonces, si tracciona, entonces también tiene que traccionar el nudo C. Entonces, fíjate que yo tengo entonces tracción. Ya, ahí la barra C trabaja tracción. Pero vamos a ver entonces la barra CB. Fíjate que yo tengo la fuerza CB es menos. Mira, entonces significa que entra el nodo. Si entra el nodo para equilibrar, entonces acá tiene que entonces, si está en este sentido y en esta misma dirección, tengo que tenerle sobre la barra en la dirección, en el sentido contrario. Entonces eso significa que ella está comprimiendo. Fíjate que comprime a la barra CB. Mira, comprime y entonces eso significa entonces que la fuerza sobre BC es una fuerza de compresión. Y ahí está entonces ya, señores, ese ejemplo. Va a ser un ejercicio similar al que voy a colocar en el parcial. Lo único que le voy a cambiar acá es